Hola, ¿qué tal? Que Dios te prosiga bendiciendo. Soy el pastor Félix Monegro y quiero darte una calurosa bienvenida a nuestra plataforma La Palabra Abierta a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte a este canal, darle me gusta a cada uno de nuestros contenidos y, por supuesto, compartirlo con otras personas de manera que la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. No olvides darle a la campanita de notificaciones para que la recibas cada vez que nosotros podamos producir un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la siguiente pregunta. ¿Cómo puede saber un cristiano lo que debe o no debe hacer? Esta es una pregunta que tiene mucho que ver con la conducta cristiana. ¿Cómo puede un creyente saber lo que debe y lo que no debe hacer? ¿Es correcto, por ejemplo, que el creyente frecuente ciertos lugares, ciertas fiestas, o que el creyente practique ciertos juegos? ¿Es correcto que un creyente tome o participe de otros placeres y distracciones mundanas? Esta es una pregunta, repito, sumamente importante que todo creyente debe tener claro en su mente. Hay jóvenes creyentes, inclusive, que se sienten preocupados por asuntos similares a estos que acabo de mencionar. Ellos encuentran que ciertas prácticas están abiertamente prohibidas en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, pero que muchas otras son grises, no son ni blancas ni son negras, pero que prácticamente la Biblia no es explícita al mencionarlas. Entonces eso resulta y provoca cierta confusión en muchos jóvenes. Así que el propósito de este contenido que te traigo hoy es proveerte a ti una serie de principios a la luz de la Biblia que puedan ayudarte a decidir lo que debes o no debes hacer. Es decir, si debes o no debes realizar ciertas actividades hasta cierto punto grises o dudosas y un poco oscuras. Bueno, para nosotros abordar este tema, yo quiero formularte una serie de preguntas que puedan ayudarte a dilucidar, a aclarar estos asuntos. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Se trata de algo que está prohibido por el Señor a los creyentes de hoy día? Esa es la primera pregunta. ¿Se trata de algo que está prohibido por el Señor a los cristianos de hoy día? Si es así, obviamente debes evitarlo como evitarías una plaga mortal. De eso no cabe dudas. Ahora, si tú no sabes, entonces yo te aconsejo pastoralmente que no lo hagas hasta haber tenido la oportunidad de averiguarlo. Recuerda el principio bíblico de 1 Tesalonicenses 5:22, donde el apóstol Pablo dice que debemos abstenernos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Repito, si tú no sabes, si no estás seguro, te aconsejo que no lo hagas hasta haber tenido la oportunidad de averiguarlo. Hasta haber tenido la oportunidad de averiguarlo. Segunda pregunta. ¿Hay gloria a Dios o gloria para Dios en eso que deseo hacer o que quiero hacer? ¿Da gloria a Dios eso que pienso hacer? En 1 Corintios 10:31 leemos lo siguiente, una declaración muy fuerte de parte de Dios. Dice, sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, debes hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Antes de ocuparte en la actividad en cuestión, debes preguntarte, ¿puedes con toda honestidad y con limpia conciencia pedir la bendición de Dios sobre eso, creyendo que Él será honrado por tu participación
en semejante cosa? Son preguntas que debes formularte. Tercera pregunta, ¿es del mundo? ¿Pertenece al mundo? ¿Es del mundo? ¿Es típico de aquellas personas que no conocen a Dios? Si lo es, entonces no es de Cristo. Tan sencillo como eso. Si es del mundo, no es de Cristo. Él dijo, refiriéndose a sus discípulos en Juan 17:16, lo siguiente: no son del mundo, hablando de sus discípulos, orando al Padre, dice: Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no debemos dejar que el mundo viva en nosotros. Eso no resiste discusión. Él no era del mundo. En manera alguna, Cristo no era del mundo. Él estaba en el mundo, pero no era de él. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué, Juan? Bueno, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o gloria vana de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, ese permanece para siempre. Así que es del mundo eso que quiero hacer. Si lo es, entonces no es de Cristo. Tan sencillo como eso. Cuarta pregunta. Cuarto filtro, digamos, porque esta es una serie de filtros que te estoy presentando para que tú puedas pasar por ese colador lo que tú piensas hacer antes de hacerlo, para que no lo hagas deshonrando a tu Señor. La pregunta siguiente es esta: ¿lo hubiera hecho el Señor Jesucristo? Piénsalo. ¿Lo hubiese hecho Cristo estando en mi lugar? Bueno, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice 1 de Pedro 2:21. Quinto colador: ¿te agradaría ser hallado haciéndolo si Cristo viniera en ese momento? ¿Te agradaría eso que piensas hacer? ¿Te agradaría ser hallado haciéndolo cuando el Señor regrese? Si Cristo viene en ese momento, ¿no te avergonzarías? Alguien sabiamente ha dicho: no hagas nada, no digas nada, ni vayas a lugar alguno que te causaría vergüenza si el Señor volviera en ese momento. Ni lo hagas, ni lo digas, ni vayas. 1 de Juan 2:28, escucha lo que dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sexto filtro por el que debemos pasar todo cuanto pensamos realizar. ¿Te sientes libre para hacerlo, a recordar que Dios, el Espíritu Santo, mora en ti? Si eres un creyente. Repito, ¿te sientes libre de hacerlo al recordar que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Escucha lo que dice 1 Corintios 6:19. El apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pero fíjate también en lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Así que te sientes libre para hacer eso que piensas hacer, a recordar que Dios, el Espíritu Santo, mora en ti. Recuerda que tú no te perteneces. Tú eres propiedad de Dios. Dios te compró a precio de sangre. No sois vuestros, dice la Escritura. Pertenecemos a Dios. Séptimo filtro: es una conducta que cuadra a un hijo de Dios. Importante esto. Es una conducta que cuadra a un hijo de Dios. Cuando el hijo de un rey se porta en forma indigna, trae vergüenza al nombre de su padre, el hijo de un rey, ¿no es cierto? Claro que trae vergüenza. Bueno, lo mismo hace un cristiano que se porta incorrectamente. Trae deshonra al nombre de Dios, y esto es peligroso porque dice Romanos 2:24 que por causa de muchos Él es blasfemado, nuestro Señor.
por causa de la conducta de muchas personas que profesan la fe. Hablando Pablo allí del pecado que cometieron los judíos al deshonrar el nombre de su Dios. Octavo y penúltimo filtro. ¿Qué efecto tendrá la conducta mía sobre otros? ¿Qué efecto tendrá mi conducta sobre otros? ¿Será un buen testimonio, por ejemplo, a los inconversos? ¿O decidirán por eso que realmente no hay diferencia alguna entre un cristiano y un impío? O sea, ¿qué impacto va a generar eso que yo pienso realizar en la vida de aquellos que no conocen a Dios? Y que ellos se puedan atrever a no establecer ningún tipo de diferencia a la larga entre un cristiano, una persona que profesa la fe, y él, que no profesa nada. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no que será, ya es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no unas cuantas, todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Además, ¿será causa de tropiezo a alguien que es, por ejemplo, un recién convertido, un nuevo creyente, un joven en la fe? ¿Podría esto ser tropiezo a esa persona que apenas está comenzando el camino del Evangelio? Cuidado, porque el apóstol Pablo nos advirtió, inspirado por el Espíritu Santo, que ningún hombre debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Romanos 14:13. Y por último, para concluir, noveno filtro por el que debemos pasar todo cuanto vamos a hacer. ¿Hay en tu mente alguna duda en cuanto al asunto en cuestión? ¿Tú estás seguro de que eso es algo que cuadra a un hijo de Dios? ¿Hay en tu mente alguna duda en cuanto al asunto en cuestión? Bueno, si es así, no lo hagas, porque el que duda es condenado en lo que hace. Eso dice Romanos 14:23. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice allí. Y en conexión con este tema, sobre lo que el cristiano debe o no debe hacer, es bueno recordar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos libres, pero no de Dios. Somos libres, pero no para hacer aquello que los hombres llaman libertad. Porque libre no es aquel que hace lo que quiere, sino lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Claro, esto no significa que podemos hacer lo que querramos. El hecho de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, eso no es libertad cristiana. Esto más bien significa que queremos hacer lo que le agrade a Dios, por cuanto Él ha hecho tanto por nosotros. No evitamos placeres y distracciones mundanas porque debemos, sino porque queremos hacerlo para la gloria de nuestro Señor. Comparte este contenido con otras personas, dale like, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y por favor, siempre síguenos a través de esta plataforma, La Palabra Abierta. Para el pastor Félix Monegro ha sido más que un placer haberte acompañado.